Era un lunes común, el tipo de día que no debería dejarle marca a nadie. Vanessa Lara de Oliveira Silva tenía 23 años, una mochila al hombro y el celular en la mano cuando salió del trabajo alrededor de las 2 de la tarde. Habló con su familia por última vez en ese momento, como siempre lo hacía. Después de eso, dobló la esquina hacia la parada del camión que la llevaría de regreso a su casa. Era una caminata de unos 10 minutos, una ruta que conocía bien, que hacía regularmente, simple, de rutina, segura, al menos en teoría. Pero Vanessa nunca llegó a la parada y nunca llegó a su casa. Las cámaras de seguridad en la calle la captaron caminando tranquila, sin prisa, sin ninguna señal de que algo estuviera mal. En ese momento, era solo otra chica joven regresando a casa después de un día de trabajo. Lo que las cámaras no mostraron fue lo que pasó en los minutos siguientes. Y es exactamente ahí donde esta historia empieza a revelar sus capas más oscuras, porque lo que parecía una simple desaparición ocultaba un crimen brutal, un sistema que falló en múltiples niveles y un criminal que nunca debió haber estado en las calles. Para entender lo que le pasó a Vanessa esa tarde, primero hay que entender quién era ella y quién era el hombre que se cruzó en su camino. Vanessa cursaba el 7º semestre de la carrera de psicología. Era el tipo de estudiante que los maestros notan, no por causar problemas, sino por nunca causarlos. Tranquila, responsable, dedicada. Compañeros y profesores la describían con las mismas palabras, siempre las mismas, como si hubiera un consenso silencioso sobre el tipo de persona que era. Soñaba con trabajar en recursos humanos. Quería usar lo que estaba aprendiendo para entender a las personas, para ayudar a las empresas a encontrar a los candidatos correctos. Era un sueño práctico, construido con cuidado, ladrillo a ladrillo. Ese lunes estaba en la ciudad por trabajo. Hacía su servicio social en una agencia de empleo del gobierno y ese día había estado entrevistando candidatos para cubrir una vacante en una empresa. Ese era el tipo de trabajo que hacía, conectar personas con oportunidades. Al terminar las entrevistas, se registró en la recepción de la agencia, agarró su mochila y salió. Las cámaras de seguridad internas captaron ese momento. Todavía tenía el celular en la mano. Su familia sabía que ya venía de regreso. Conocían su rutina de memoria. Vanessa no era el tipo de persona que desaparecía sin avisar, que se quedaba con alguien sin decirle a su mamá, que pasaba horas sin responder mensajes. Cuando el silencio se instaló esa tarde, su familia lo sintió antes de saberlo. Algo estaba mal. Del otro lado de esta historia está Ítalo Jefferson da Silva, 43 años, una cara que el barrio conocía, y no precisamente bien. Las mujeres que vivían en la zona donde él se movía sabían quién era. Evitaban ciertas calles cuando él andaba cerca. No era una advertencia formal, no había letrero, ninguna notificación oficial. Era el tipo de conocimiento que circula en silencio dentro de una comunidad, que se pasa en susurros, en miradas intercambiadas, en rutas modificadas sin necesidad de explicación. Las mujeres de esa zona habían desarrollado un sistema informal de alerta alrededor de Ítalo Jefferson, porque intuían, de alguna manera, que era peligroso. Y tenían razón. Ítalo no era ajeno al sistema de justicia. De hecho, era un habitué de décadas. Su historial es largo y perturbador. 3 condenas por delitos sexuales, 2 condenas adicionales bajo los estatutos penales vigentes en su momento, otro caso pendiente bajo reserva, condenas por robo, hurto, resistencia a la autoridad y narcotráfico. Las sentencias combinadas sumaban 38 años, 10 meses y 29 días de prisión. Un número que llama la atención en papel, pero que en la práctica funcionó de una manera muy distinta. Porque Ítalo, ese lunes de enero, no estaba entre rejas, estaba libre, estaba en las calles. Había entrado al sistema penitenciario en 2003. Sus primeras condenas llegaron entre 2002 y 2008, todas por delitos de la misma naturaleza, contra mujeres. En 2020, una nueva condena, esta vez por robo, resistencia a la autoridad y asalto. A lo largo de los años, fue avanzando dentro del sistema, salió de máxima seguridad, pasó por un régimen semiabierto y eventualmente llegó al arresto domiciliario tras una resolución judicial.
23 años, 11 meses y 19 días de condena cumplidos, según los registros. El resto había sido considerado cumplido o sustituido por medidas alternativas. El sistema había decidido que Ítalo Jefferson estaba listo para vivir de nuevo en sociedad, y vale la pena detenerse un momento aquí para dejar que eso aterrice. Un hombre con 3 condenas por delitos sexuales contra mujeres, con un historial que abarcaba décadas, había avanzado dentro del sistema hasta el punto de estar libre, caminando por la misma calle que Vanessa usaba para llegar a su casa. La sociedad, por su parte, no había sido consultada. Cuando Vanessa salió del trabajo esa tarde, ella e Ítalo estaban en el mismo barrio. Ella se dirigía hacia la parada del camión. Él, según revelaría después la investigación, la observó y la siguió. Su familia empezó a intentar localizarla esa misma noche. Los mensajes no obtenían respuesta. El teléfono sonaba, pero Vanessa no contestaba. Su mamá llamó a los servicios de emergencia esa noche, desesperada, convencida de que algo le había pasado a su hija. La respuesta que recibió se le quedó grabada como una herida que nunca cerró. Los agentes le dijeron que era mejor esperar, que la joven probablemente estaba con algún novio, que aparecería en un par de días. Su mamá les dijo que conocía a la hija que había criado, que ese no era su comportamiento, que algo estaba mal. La respuesta fue la misma. «Espere, ya va a regresar», dijo el agente. «Si quiere levantar un reporte puede hacerlo, pero luego tendrá que venir a cancelarlo cuando aparezca». Vanessa regresó. En un cajón, sin aceptar la inacción de la policía, el hermano de Vanessa decidió actuar por su cuenta al día siguiente. Reunió a gente, salió a las calles y por iniciativa propia logró conseguir las grabaciones de las cámaras de seguridad a lo largo de la ruta que su hermana acostumbraba tomar. Fue entonces cuando la familia tuvo su primer vistazo real de lo que pudo haber pasado. Las grabaciones mostraban a Vanessa saliendo de la agencia, caminando tranquila por la calle. Pero otro video llamó su atención por una razón muy distinta. Mostraba a 2 hombres subiendo por una calle al mismo tiempo que Vanessa había pasado por esa zona. Lo que llama la atención no es solo su presencia, sino su comportamiento. Caminan rápido, con el tipo de prisa que viene de querer poner distancia entre uno mismo y algo, y siguen volteando hacia atrás. No una vez, no de manera casual, sino repetidamente, como si lo que habían visto u oído detrás de ellos todavía estuviera pasando, como si aún no hubiera terminado. Uno de ellos, en un momento, se detiene por apenas un instante, se lleva la mano al pecho y se persigna, más de una vez. Es un gesto pequeño, casi imperceptible en las grabaciones granuladas que suelen producir las cámaras de seguridad, pero es un gesto que pesa. La gente se persigna en momentos de shock, de miedo, cuando ha presenciado algo que la sacude hasta los huesos. No es el gesto de alguien que vio una pelea callejera común, un altercado menor, un choque de cocheras. Es el gesto de alguien que vio o escuchó algo que no pudo procesar de ninguna otra manera. La familia de Vanessa vio ese video y sintió que el estómago se les caía. Esos 2 hombres pudieron haber sido las últimas personas en presenciar algo relacionado con lo que le pasó a Vanessa. Pudieron haber escuchado un grito, pudieron haber visto algo al final de esa calle que los hizo apretar el paso y buscar protección divina mientras se alejaban. Las grabaciones no ofrecieron respuestas, solo plantearon preguntas. Y las preguntas sin respuesta son el combustible de la desesperación para una familia que todavía no sabía, en ese momento, qué le había pasado a Vanessa, pero que ya cargaba la certeza silenciosa de que las noticias no serían buenas. Su hermano entonces contactó a un fotógrafo local que tenía un dron. Se llamaba Leandro Caetano. Aceptó ayudar sin dudarlo. Junto con un amigo llamado Cedric, Leandro lanzó el dron y comenzó a sobrevolar la zona cercana a la ruta que Vanessa debería haber tomado. Fue Cedric quien primero vio algo en las imágenes, un parche de vegetación aplastada, fuera de lo normal. Leandro bajó el dron para investigar. Encontraron una prenda de ropa en el suelo. Eran los jeans que Vanessa traía puestos ese día. Siguieron el rastro con el dron, a través del monte, hasta llegar a lo que parecía ser una zanja, y fue ahí donde encontraron a Vanessa. Sin vida, sin ropa,
en una zona cercana al centro de la ciudad, a poca distancia de la parada del camión a la que debería haber llegado. Se llamó a la policía. El cuerpo presentaba claras señales de violencia. Las investigaciones iniciales apuntaron a estrangulamiento con un cable de cargador de celular, y había indicios de que Vanessa también había sido víctima de violencia sexual. Ella había resistido. Había intentado defenderse, pero nunca tuvo oportunidad. El tiempo transcurrido entre que salió del trabajo y fue atacada se estimó en apenas unos minutos, quizás 5, quizás un poco más. En menos tiempo del que tarda en prepararse un café, le quitaron la vida. Las cámaras de seguridad habían captado más que solo imágenes de Vanessa. En uno de los videos, un hombre apareció en el mismo encuadre mientras ella caminaba por la calle. Ese detalle, combinado con el testimonio de vecinos de la zona que conocían el historial de Italo Jefferson, lo puso rápidamente en la mira de la investigación. La policía determinó que había sido visto en las inmediaciones en el momento del crimen. Y luego llegó la pieza que ató todo. Italo le había confesado el crimen a su propia mamá poco después de cometerlo. Después de atacar a Vanessa, regresó a su casa. Se bañó y le dijo a su mamá que se iría a vivir en la calle en otra ciudad. Esa confesión informal, hecha en el calor del momento, fue lo que aceleró su identificación como principal sospechoso. Pero ya se había ido. La lentitud de las primeras horas de la investigación, la misma lentitud que había desesperado a la familia de Vanessa la noche que desapareció, ahora tenía otra consecuencia. El agresor llevaba horas de ventaja. La huida de Italo Jefferson no fue para nada discreta. Abordó un tren cargando una bolsa que contenía ropa limpia, artículos de higiene personal y un cuchillo. El tipo de cuchillo que, según los investigadores, era conocido por usar en sus crímenes anteriores. Había algo casi metódico en eso. La bolsa preparada, la ropa limpia, como si supiera exactamente qué hacer a continuación. Como si no fuera la primera vez que necesitaba desaparecer. La policía rastreó sus movimientos y organizó un operativo para interceptar el tren. Cuando los agentes subieron al vagón y Italo se dio cuenta de lo que estaba pasando, no esperó, saltó. El tren todavía estaba en movimiento. La escena habría tenido algo de absurdo de no ser también tan reveladora. Un hombre de 43 años, con décadas entrando y saliendo del sistema penitenciario, apostando todavía a la huida como su única salida, todavía creyendo que podía escaparse. Los agentes corrieron tras él y lo atraparon. Italo Jefferson da Silva fue derribado en el suelo junto a las vías, la bolsa a su lado y el cuchillo adentro. El intento de fuga cinematográfico había terminado en la tierra al borde de los rieles. La universidad donde estudiaba Vanessa suspendió clases en el departamento de psicología durante 2 días en su honor. Profesores, compañeros y amigos inundaron las redes sociales con mensajes, fotografías y recuerdos. Describieron a una joven que había elegido estudiar el comportamiento humano, que quería entender a las personas, que soñaba con construir puentes entre trabajadores y oportunidades, una joven que fue asesinada por un hombre al que el sistema había liberado, a pesar de un historial que gritaba que nunca debió haber estado libre. Y es aquí donde la historia se niega a ser solo una tragedia individual. Porque Italo Jefferson acumuló condenas por delitos sexuales durante décadas. Porque las mujeres del barrio donde se movía le tenían miedo, evitaban sus rutas, reconocían en él un peligro que los documentos oficiales confirmaban con números duros. Porque cuando la mamá de Vanessa pidió ayuda, le dijeron que su hija probablemente estaba con algún chavo. Porque el agresor tuvo horas para huir mientras el sistema debatía si era demasiado pronto para actuar. Cada uno de esos fallos, tomado por separado, podría parecer un error aislado. Juntos forman un patrón, y los patrones tienen víctimas. El juicio de Italo Jefferson todavía no ha tenido lugar, pero si es condenado por el crimen contra Vanessa, podría enfrentar una sentencia por homicidio que, dependiendo de los agravantes que el tribunal reconozca, como el feminicidio y la combinación con violencia sexual, podría aumentar significativamente. Un número que, dado su historial, suena al mismo tiempo como una justicia tardíamente llegada y como un recordatorio de que la justicia, cuando llega, llega tarde.
Vanessa Lara de Oliveira Silva tenía 23 años, con una mochila al hombro y 10 minutos de caminata por delante. Nunca llegó a la parada del camión, pero sí regresó, de la única manera en que nunca debió haberlo hecho, en un cajón, tal como su mamá lo dijo, desde un dolor que ninguna palabra termina de traducir. Lo que esta historia deja atrás no es solo la brutalidad del crimen, es la pregunta que deja abierta, una que el juicio todavía no ha respondido. ¿Qué pasa cuando el sistema falla repetidamente y quién termina pagando el precio más alto? Dos hombres se persignaron y apuraron el paso. Una mamá pidió ayuda y le dijeron que esperara. Un fotógrafo mandó su dron porque las autoridades no habían llegado lo suficientemente lejos. Y una joven de 23 años que solo quería llegar a su casa se convirtió en el centro de una historia que nunca debió haber ocurrido.